Buenos días, chicos. Hola, buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Espero se encuentren muy bien. Sí, gracias. Qué bueno. Bueno, pues vamos a seguir con ya nuestras sesiones. Esta sesión, como se podrán dar cuenta, les manejaba desde el título, no sé si les puse 4 y 5. Las voy a unir, ¿por qué? Porque son temas que están muy relacionados, entonces sería mejor verlas las dos en conjunto. Ya ahorita checamos la cuestión de los trabajos, no se preocupen, no van a ser nada complicados. Y para que no se les empalme con los trabajos que tengan con otras materias. Paso lista. Acero Sí. Hernández. Presente. Sí, perdón. Acero Hernández Salvador. Presente. Álvarez Rangel. Amador González. Presente. Cárdenas Medina. Castillo Cuellar. Castro Noriega. De Anda Macías. Presente, maestra. Delgado James. Díaz Sánchez. Flores Ortiz. Presente, maestra. Jiménez Gutiérrez. López Castro. Presente. Loyola García. Presente. Jiménez Gutiérrez aquí estaba. No sé qué pasó con él, pero sí está. Ok. Gracias. Yo ya le puse su asistencia. Gracias. Martínez Pérez. Presente. Martínez Tiscareño. Medina Gutiérrez. Morales Jiménez. Presente, maestra. Gracias. Muro Palacio. Navarro Ramírez. Padilla Luébano. Pérez Archuleta. Ramírez Álvarez. Ramírez García. Presente. Ramos Ortiz. Reyes Chávez. Presente. Rodríguez Muñoz. Presente, maestra. Salcido Sotelo. Saucedo Bermejo. Saucedo Pérez. Torres Roberto. Y Vallejo Alvarado. Presente, maestra. Gracias. Bueno, vamos a empezar con esta sesión. Vamos a hablar, si recuerdan la sesión pasada, vimos que existían dos tipos de sucesiones, que era la sucesión testamentaria, que fue la que vimos de manera así, pues rápida, pero viendo los puntos más importantes. Y hablábamos de una sucesión legítima, o es aquella
que la misma normatividad nos está diciendo, nos determina. Entonces nos dice que la sucesión legítima es cuando al no existir un testamento, entonces, de acuerdo a la ley, tendría que abrirse una sucesión que le denominamos intestamentaria. De acuerdo al artículo 1195, nos dice la herencia que se define por disposición de la ley. De conformidad con el artículo 1480, se determina que la herencia legítima únicamente se va a abrir por alguno de los supuestos que se mencionan. Nos dice, cuando no hay un testamento o el que se otorgó es nulo o perdió su validez, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, cuando no se cumple la condición impuesta al heredero, que era una de las cuestiones que comentábamos la clase pasada, y el último supuesto es cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar si no se ha nombrado algún sustituto. Entonces aquí tendríamos que determinar que se tiene que abrir una sucesión intestamentaria porque los interesados no comparecieron o no tuvieron interés en quedarse con los bienes que se les hubieran heredado. Concurrencia de la sucesión. Bueno, nos dice, por disposición general nos dice que si el testador dispone legalmente solo de una parte de sus bienes, el resto de ellos formará parte de una sucesión legítima. Es aquí donde vamos a hablar del intestado. ¿Qué es lo que pasa en el caso de la sucesión de los descendientes? Primero, bueno, vamos a recordarles las clases de derecho de familia cuando hablábamos de las líneas de parentesco. Aquí es donde vamos a utilizarlas. Yo les decía en aquella ocasión, quienes tuvimos la oportunidad de trabajar en esta materia, que era muy importante porque a lo mejor decían, bueno, ¿cuándo vamos a ocupar estas líneas, ¿no? Que si es consanguinidad, que si es por afinidad, que si de primero, que si de segundo grado. Y yo les comentaba que además de la cuestión en alimentos, pues también dentro de las sucesiones es muy utilizada. ¿Por qué? Porque aquí nos va a ir diciendo, sobre todo en la cuestión de los intestados, quiénes tienen mayor derecho de suceder en relación con otros parientes. A partir del artículo 1488 de nuestro Código Civil aquí del Estado, habla de la sucesión de los descendientes. Si vemos nuestro árbol genealógico y de acuerdo a esa materia, ¿quiénes son los descendientes? Los hijos. Así es, entonces son los que van sucediendo. Si tenemos que es el papá, pues va a ser el hijo, y posteriormente el nieto, el bisnieto y así, ¿no? Si habláramos en una línea descendiente, línea recta, por consanguinidad. ¿Estoy en lo correcto? Así es, maestra. Bueno, Sí. Pero también va a depender de las edades, ¿no? O sea, del hermano mayor y ahí se van para abajo. bueno, ¿no? sí, pero si lo vemos, todos serían descendientes o sea, todos tienen un mismo tronco común, que es el papá, entonces todos descienden de él. Ya a partir de ahí, todos serían, ahí vamos a empezar a hablar de los grados, primer grado, segundo grado, y entonces de ahí. Pero sí, los descendientes serían los hijos, Los y hijos serían, posteriormente los si son nietos. varios, si son varios tienen el mismo derecho. Sí, así es. Entonces aquí vamos a empezar a ver, de acuerdo a la norma, qué reglas se van a aplicar en el caso de las sucesiones. Nos dicen, si a la muerte de los padres quedaran solo hijos, la herencia se dividirá entre todos por partes iguales. Como en el convento, ¿no? En la monjita, dijeron que a todos. Entonces, igual, aquí todos, les va a tocar lo mismo. Cuando concurren descendientes con el cónyuge que sobreviva, a este le va a corresponder la porción de un hijo. Ojo, aquí debemos de tomar en cuenta lo que les comentaba. Bueno, ok, ella va a heredar como si fuera un hijo más. Si tuvo 3 hijos, ella sería un cuarto. Pero recordemos que tenemos que ver primero si existió una sociedad conyugal. Porque si existiera esa sociedad conyugal, recuerden que ella ya tiene un 50% ganado. Entonces, del 50% restante son los 3 hijos y entraría ella. Entonces, ella prácticamente, si habláramos de una propiedad, ella tendría ya el 50% más 1, que es la parte que le correspondería de acuerdo a lo que le tocaba al esposo o lo que era del esposo.
Otro supuesto es, si quedaran hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpes. ¿Qué es esto de estirpe? Es conjunto que conforma la descendencia de un sujeto cuando ocupan su lugar y sucede juntamente con él. Van a decir, bueno, ¿y esto qué? Digamos que si de estos 3 hijos del supuesto que les estoy manejando, uno ya falleció, pero dejó descendientes, esto es, los nietos del señor, ellos van a representar al hijo, por lo tanto, ese porcentaje que le tocaba al hijo se va a repartir de manera proporcional entre los descendientes de este. ¿Sí quedó más o menos claro el ejemplo? ¿O... Sí. Sí, ¿Sí? maestra. Ok, Sí, maestra. entonces por eso dice que ellos, los primeros heredan por cabeza y los otros por estirpe, o sea, no van a tener el mismo porcentaje que le correspondería a los hijos como tal, ¿sí? Entonces, ellos van a representar únicamente a ese hijo que ya falleció. Y lo mismo se observará tratándose de descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieran renunciado a la herencia. Concurriendo hijos con ascendientes, ahora vamos a hablar de los padres. Estos solo tendrán derecho a alimentos, que en ningún caso puede exceder de la porción de uno de los hijos. Aquí ya la regla es diferente. ¿Por qué? Porque los papás, si hubiera hijos, ellos no van a tener o no van a heredar en el sentido de como un hijo más, como lo mencionaba en el caso de la esposa, sino que ellos lo único que se les va a dar es este derecho de alimentos. Esto es, si yo necesito, no tengo medios subsistentes para subsistir y requiero de alimentos, es lo único que se me va a poder otorgar. No voy a tener derecho a más bienes de los que a los hijos les pudiera corresponder. Ahora bien, ¿qué pasa con las sucesiones de los ascendientes? Esto es, si muere el hijo, ¿quiénes serían hacia arriba? Como ya los mencionábamos ahorita, son los papás, los hermanos, etc. A falta de descendientes y de cónyuge, sucederá el padre y la madre por partes iguales. O sea, ahora aquí les tocó a ellos en primera instancia y también va a ser por partes iguales. Si solo hubiera padre o madre, el que viva sucederá al hijo en toda la herencia. O sea, ellos prácticamente se quedarían con todo. Si solo hubiera ascendiente de ulterior grado por una línea, se dividirá la herencia por partes iguales. Hablábamos de los hermanos, todos van a heredar por partes iguales. No se crean, ascendientes de ulterior grado. Sí, no, sí. Y si hubiera ascendientes por ambas líneas, se dividirá la herencia en dos partes iguales y se aplicará una a los ascendientes de la línea paterna y otra a los de la línea materna. A ver, esta última parte, ¿a qué le sonó? ¿A los 4 abuelitos, maestra? No. ¿Sí, no? Hablamos del supuesto. Bueno, sí, podríamos manejarlo así. Digamos que ya no hay papás, pero quedan los abuelos, pero tiene abuelos tanto paternos como maternos. Así es, entonces a ellos se dividiría 50% para cada línea y ya entre ellos les tocaría de ese 50 un 25%. ¿Sí? Sí. Mis Sí, matemáticas son correctas. ¿Se fijan cómo también, Sí. si pensaran que estudiar la carrera de Derecho los iba a salvar de estudiar matemáticas, pues ya vimos que no, porque sí las ocupamos, y bastante. Sí. Entonces aquí un número sí nos modifica. Sí, aquí hay números, hay cifras. Así es.
Y no nada más en esto, también en derecho mercantil y en el laboral Sí. y todo. Entonces, bueno, no nos libramos. Benditas matemáticas. Así es. Entonces seguimos. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí, maestra. Bueno. ¿Qué ocurre ahora con la sucesión del cónyuge que queda vivo? Dice, el cónyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes, esto es, con hijos, tendrá derecho de un hijo, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Ujú. Si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la sucesión no igualan a la porción que a cada hijo debe corresponder. Lo mismo se observará si concurre con hijos adoptivos del autor de la herencia. Esto es decir, no tengo bienes para subsistir, lo único que tenía era lo que en común creamos como matrimonio. Entonces, dice ahora, ella tiene derecho a la porción del hijo, en lo que le iguale, o bien teniendo uno que otro, tendrán que igualarse esa porción que le correspondería. Y en el caso de las sociedades, pues vamos a ver que les toca un poco más de herencia, pero ese derecho o lo que les corresponde por cuestión de matrimonio, bueno, eso lo adquirieron ya, digamos, como si hubiera sido un derecho ya, bueno, ganado y por todo el tiempo que estuvieron unidos en matrimonio y que en común de alguna manera lo trabajaron para que fuera creado. Entonces, si el cónyuge que sobrevive concurre con ascendientes, esto es con los padres, la herencia se dividirá en dos partes iguales, de los cuales uno se aplicará al cónyuge y la otra a los ascendientes, correspondiendo también a los adoptantes. Concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la sucesión, tendrá 2/3 de la herencia y el tercio restante se aplicará al hermano o se dividirá por partes iguales entre los hermanos. Aquí, si se fijan, ella tiene más derechos que el resto de los hermanos. El cónyuge recibirá las porciones que le correspondan aunque tenga bienes propios. A falta de descendientes, ascendientes y hermanos, el cónyuge sucederá en todos los bienes. Entonces aquí, si no hubiere hijos, no hubiere hermanos, no hubiere padres, ella o él se quedarían con todo. Y aquí ya vimos la regla. Aun y cuando ella tenga bienes propios, eso no la excluye de que tenga derecho a suceder. Por eso era lo que les decía, en el caso de la parte de la sociedad conyugal, no entraría porque es un derecho que ella generó durante el matrimonio y que ya lo trabajó en común con él. Entonces, por eso es que le toca o entra aún dentro de la porción que creó el esposo o la esposa en un supuesto. Hasta aquí vamos bien. ¿Puedo hacer una pregunta, maestra? Sí, dígame. Mire, tengo yo unas personas conocidas que el papá tuvo 2 hijos con Ujú, las que se casó ujú, y los heredó en vida cuando él estaba enfermo. ujú. Y tuvo otra mujer con la que tuvo otros 2 hijos y también los reconoció, aunque no se casó con ella. Ok. Aquí la pregunta es, él estaba enfermo y lo hicieron que los heredara en vida a los 2 con los que tuvo con la esposa. A los otros 2 no les dio nada. ¿Ellos Ujú. pueden reclamar algo? Hay más bienes de los que le pudo haber dejado. No. Los otros se encargaron de que todos se los diera cuando él estaba enfermo y a los otros los dejó fuera, o sea, completamente no les dio nada. Bueno, es que como habla de heredar en vida, recuerda que esto de la heredar en vida no existe, se le llama donación. En el caso de si fue una donación y se hizo ante el notario, ahí estaríamos yendo contra la validez del acto. Tendríamos que ellos demostrar que esa donación que él realizó estando ya enfermo estuvo viciada y por lo tanto pueden solicitar que se declarara nula. Una vez declarada nula la donación, entonces todos esos bienes quedarían como en intestado y entonces ya podrían entrar todos los hijos, tanto los del matrimonio como los que tuvo fuera de matrimonio. Ah, ok, muchas gracias. Si no, a usted. Bueno, seguimos. Ahora, ¿qué pasa con las sucesiones de los colaterales?
Dice, si solo hay hermanos por ambas líneas, sucederán por partes iguales. Si concurren hermanos con medios hermanos, aquellos van a heredar doble porción. ¿Qué es? ¿Aquí a qué le suena? Chicos? Pues, Se van a pelear por la herencia. Bueno, sí. aparte. ¿Por qué dice premuertos? ¿En dónde va? Si concurren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o de medios hermanos, premuertos. Porque murieron antes de... Pero, por ejemplo, aquí, maestra, si de todas formas, si el dueño de los bienes era, por ejemplo, el papá y es hijo, es papá de bueno, es medio hermano de los demás, ¿sí aplica eso de que doble porción para los hermanos? Es que aquí si se fijan, si concurren hermanos, sí. O sea, lo que pasa que en este, ¿se acuerdan? Bueno, es que vamos a cuestiones de quién tiene derecho a suceder más, ¿no? Si los hijos dentro de matrimonio, pues, vamos, ya hablamos ahora de cuestiones que a lo mejor podrían decir, bueno, pues somos los mismos, ¿no? Solo que yo nací en el matrimonio y tú naciste fuera de. Es como hacerles decir, pues bueno, tienes derecho, porque de todos modos eres su hijo. Aquí a lo mejor podría ser una opción de, como la ley ya es muy vieja y recuerden que traemos arrastrando todavía cuestiones muy moralistas y de principios, a lo mejor esto podría ser bueno, una buena modificación para alguna reforma en el sentido de decir, no, pues todos los hijos, aunque sean de matrimonio o no, tendrían los mismos derechos. Y entonces ahí tendría que hacerse la división por partes iguales, tanto hablando de hijos de matrimonio como hijos que no son de matrimonio. Lo que pasa que creo que aquí es otro supuesto, ¿no? Aquí es en el supuesto en el que, por ejemplo, yo que no tengo ni descendientes ni ascendientes, me muero y mis hermanos tienen que heredar doble porción y si yo Ajá. tuviera un medio hermano, él solo uno, Él ¿verdad? podría entrar, ajá, así es. Ok, ya entendí. En este caso, Así es. por eso se diría que ellos heredarán doble que el medio hermano, ¿por qué? Porque somos hermanos de sangre. Y de alguna manera, pues vivimos, nos creamos juntos y todo. Entonces él ni siquiera a lo mejor, o incluso, bueno, puede ser que hubieran tenido una buena relación, pero no existe ese lazo sanguíneo tan fuerte como con los hermanos de sangre. Directos. Así es. El caso que comentaba el compañero dice, si concurrieran hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o de medios hermanos premuertos, o sea, esto es que murieron antes de que muriera el hermano, que sean incapaces de heredar o que hayan renunciado a la herencia, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpe. Aplica lo mismo. Exacto, Esto sí. Los si hijos del son, hermano fallecido. ellos van a entrar a representar al hermano que ya murió, pero ellos van a heredar todos en conjunto, o sea, del 10% que le toque, pues ese 10% es para los 5 hijos que tenía. Y los Sí. hermanos van a tener su derecho de su 10% en total, en completo. Sí, sí. A falta de hermanos, sucederán sus hijos, dividiéndose la herencia por estirpe, que es el supuesto que ahorita manejábamos, y la porción de cada estirpe por cabeza. O sea, ellos ya cada quien se va a ir dividiendo de su porcentaje entre todos los hijos que fueron, y así sucesivamente. A falta de todos los anteriores, sucederán los parientes más próximos dentro del cuarto grado, sin distinción de línea, ni consideración del doble vínculo y heredarán todos por partes iguales. Esto es, no hay hermanos, ya dijimos que no había papás, no hay hijos. Entonces, ¿quiénes van a empezar a entrar? Pues los primos, o sea, todos los que hasta el cuarto grado tengan derecho, y aquí mismo lo dice, todos van a heredar en partes iguales. Aquí nada de que si el doble o el triple o que si por cabeza, no, todos les va a tocar partes iguales.
Ay, aquí, bueno, espero se alcancen a ver. Son muchos supuestos. ¿Qué es lo que pasa en los casos de las concubinas? A ver, díganme cuál es la diferencia de la esposa con la concubina. Pues Pues cuando la un contrato, ¿no? maestra? Mande, a ver, de uno por uno. es, por ejemplo, cuando viven en unión libre y la otra está casada por el civil, ¿no? Bueno, ok. Legalmente. Ajá, ¿quién más? Sí. Existe un contrato que se celebra por medio de registro civil. Ujú. ¿Quién más? ¿Alguien más? Habían dicho. Yo nada Bueno. más he dicho que por contrato, maestra. Ah, ok, sí, está bien. Pues sí, bueno, como sabemos y si recordamos nuestras clases de Derecho de Familia, cuando hablábamos del matrimonio, decimos que el matrimonio es un contrato, es un acuerdo de voluntades, en donde, bueno, vamos a dejarlo como dos personas, deciden, bueno, matrimonio en el sentido legal es hombre y mujer, por aquello de la cuestión de la perpetuación de la especie. Pero bueno, deciden unir sus vidas en común, bueno, sus vidas para hacer una vida en común, con todos los derechos y obligaciones y cargas que esto implica. En el caso, y que obviamente está reconocido por la ley, en el caso de la concubina, recuerden que, ok, es como decía el compañero, una unión libre, donde ambos, sin estar casados a través de un contrato, deciden unir sus vidas, vivir o hacer una vida en común. Sin embargo, no existe esta parte del contrato. Pero por el paso del tiempo, la esposa o el concubino o la concubina va creando ciertos derechos. Recuerdan también en sus clases de Derecho de Familia dijimos que para ser reconocido como concubina o concubino es necesario que pase 5 años o bien que ya hubiera hijos en común para que pueda determinarse esta relación del concubinato, además de que en cuestiones sociales, digamos, de que la familia, los amigos, hubieran sabido que vivían como si fuesen esposos. ¿Sí se acuerdan de estas reglas? Sí. Ok. Bueno, pues en este caso, Sí, maestra. de no existir un matrimonio, pues la concubina también tiene derechos. Y en las cuestiones de la sucesión nos dice la concubina o el concubinario con el que el autor o la autora de la herencia vivió, como si fuera su esposa o marido durante los 5 años que procedieron inmediatamente a su muerte, o con quien tuvo hijos, siempre que hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, tiene derecho a heredar, y aquí nos dice, conforme a las siguientes reglas. Aquí vamos. Nos dice, si la concubina o concubinario concurren con sus hijos, que lo sean también del autor o autora de la herencia, tienen el derecho de un hijo, observando las reglas de los artículos 1505 y 1506, que son las que ya habíamos visto anteriormente. O sea, ellos entregarán como una porción más de un hijo y todo será por partes iguales. Si la concubina o el concubinario concurren con descendientes del autor o autora de la herencia, que no sean también descendientes de él o ella, tendrán derecho a la mitad de la porción que le corresponde al hijo. Se fijan, aquí ya va disminuyendo. Si concurre con hijos que sean suyos y con hijos del autor de la herencia que tuviera con otra persona, tendrán derecho a 2/3 partes de la porción de un hijo. Se fija, se va disminuyendo. Ujú. Si concurre con ascendientes del autor de la herencia, tendrá derecho a la 1/4 parte de los bienes que forman la sucesión. Si concurre con parientes colaterales dentro del 4º grado del autor de la sucesión, tendrá derecho a 1/3 parte de esta. Y si el autor o autora de la herencia no dejaran descendientes, ascendientes, cónyuge o parientes colaterales dentro del 4º grado, la mitad de los bienes de la sucesión pertenecen a la concubina o concubinario y la otra mitad a la beneficencia del Estado. O sea, si se fijan por donde lo vean, creo que es a la que pues le va como peor, ¿no? Porque siempre le van quitando, o sea, ella no va a poder, o él no va a poder heredar En su como lo haría totalidad. la esposa, o los hijos, porque incluso en el último supuesto dice, y no existiendo ninguno de los anteriores, lo va a compartir con el Estado, con la beneficencia pública.
¿sí? Entonces, bueno, yo creo, bueno, aquí también estará sujeto, yo creo, a una revisión legislativa, porque pues prácticamente, sobre todo más en la actualidad, hay muchas parejas que no formalizan su unión como con matrimonio, porque muchas de ellas no creen en el matrimonio. Entonces, pero siempre han tenido una vida como si lo fueran de matrimonio, con el mismo respeto, o sea, todo, pero ya en cuestiones de derechos sí vemos que se les afectaría. Oiga, maestra, Mande. yo por ahí leí que por ejemplo, si ya tienen en concubinato determinado tiempo y se separan, la concubina puede pelear una pensión si comprueba que estuvo viviendo con esa persona más de 5 años. A una pensión alimenticia. Ajá. Sí, o sea, tendría que demostrar primero que la hubieran declarado como concubina para ella poder demandar esa pensión, que es en el caso de los 5 años o bien que hubieran tenido hijos en común y que sobre todo estuviera libre de matrimonio, porque si el señor ya estaba casado o estuvo casado durante el tiempo que vivieron en común, no se aplicaría esa regla. Órale. Sí, pero sí, ahí por los que tengan ahí algo que arreglar, pueden hacerlo, caballeros, o también señoritas, háganlo con tiempo. Bueno, Maestra, entonces si hay un matrimonio, no puede ocurrir un concubinato mientras dure un no puede matrimonio. ser, ajá, no puede ser declarada concubina, por eso dice libres de matrimonio. Pobre de las amantes, ¿verdad? Así es. No les aplica. Por eso Ah, habla en el derecho de que incluso para poder entrar a la asociación primero tienen que hacer un juicio para que las declaren o los declaren como concubinos. Obteniendo la declaración de concubinato, entonces ya pueden acceder a esos derechos. Oye. Seguimos, bueno, si al morir el autor de la herencia tenía relación de pareja con más de una persona, ninguna de ellas va a heredar. Ahí únicamente aplica en los hijos que pudiese tener fuera del matrimonio. Aquí los hijos sí tendrían derecho. Sí. En el supuesto ellos, aun cuando su mamá no tuviera, ellos sí, porque, y más sobre todo, bueno, si estuvieron reconocidos, en el caso de que no hubieran sido reconocidos, tendrían que solicitar el Demostrarlo. reconocimiento y entonces ya a partir de ahí poder tener derecho a, cuando menos, alimentos, sobre todo si son menores de edad. Sí, sí. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, maestra, muy bien. Oh, ya los veo, anotilla, nota. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en el supuesto de la beneficencia del Estado? Nos dice, a falta de todos los herederos llamados en los capítulos anteriores, o sea que no hay ascendientes, descendientes, esposos o esposas o concubinos, sucederá la beneficencia del Estado. Cuando sea heredada la beneficencia del Estado y entre lo que le corresponde existen bienes raíces que no puedan adquirir conforme al artículo 27 de la Constitución, se venderán los bienes en pública subasta antes de hacerse la adjudicación, aplicándose a la beneficencia el precio que se obtuviera. O sea, aquí hay que remitirnos a aquellos derechos que habla el artículo 27 de la Constitución. Entonces, de todos modos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues se van a tener que vender para que la cantidad líquida que nos pudieran otorgar sea incorporada al Estado. Hasta aquí todo bien con esto de los tipos de cómo se va a manejar la cuestión de la repartición al momento de los diferentes tipos de sucesión. Sí, maestra. ¿Todo bien? Bueno, Sí. continuemos. Sí, maestra. Muy bien. Orden de herederos en la vía legítima. Nuestro Código Civil nos señala
en el caso de los juicios intestamentarios, cómo es que cada uno de los herederos o de las personas que comparezcan y se crean con derechos a heredar van a tener un grado de preferencia. Nos dice, tienen derecho a heredar por sucesión legítima, obviamente primero los descendientes, el cónyuge, los ascendientes y los parientes colaterales dentro del cuarto grado y en ciertos casos la concubina, de acuerdo a lo que vimos anteriormente. A falta de todos los anteriores, entrará la beneficencia del Estado. Entonces son supuestos que ya habíamos visto en los casos anteriores, pero aquí ya la ley nos los determina. Primero los hijos, la esposa, después los ascendientes, los colaterales y por último, si de existir, la concubina, si existiera. Si no, no habiendo ninguno de estos, el Estado es el que se queda con toda la masa hereditaria. El parentesco de afinidad. ¿Cuáles son los parientes afines, por cierto? Que se tienen por parte de la esposa, ¿no? De la cónyuge. Así es el parentesco que se tiene del esposo para con los parientes de la esposa. Entonces nos dice, el parentesco de afinidad no da derecho a heredar. Y en el caso que los parientes más próximos siempre van a excluir a los más remotos, salvo en lo dispuesto en los artículos 1490 y 1513. ¿Alguien me puede ayudar a leer el artículo 1490? Si tienen por ahí su código. ¿Nadie? Yo, pero ya lo ¿El de estoy aquí de buscando, maestra. Aguascalientes? ¿Mande? Si quedaran hijos, ¿sí ese? Si quedaran hijos y descendientes de ulterior Anterior grado, grado, sí. Ajá. ajá, los primeros se heredarán por cabeza y los segundos por estirpes. Lo mismo se observará tratándose de descendientes de hijos premuertos incapaces de heredar o que hubieran renunciado a la herencia. Entonces aquí aplica el supuesto que habíamos visto en las sucesiones de los descendientes. Los primeros heredarán por cabeza y en el caso de los premuertos van a heredar por estirpe. Aquí vamos a aplicar las mismas reglas. Y ya posteriormente nos dice, los parientes que se hallen en el mismo grado heredarán por partes iguales. Las líneas y grados de parentesco se arreglarán de acuerdo a las disposiciones contenidas en el título 4 del libro primero, que es la cuestión de las líneas y todo lo que vieron en sus clases de derecho de familia. ¿Quiénes son parientes por línea recta? ¿Quiénes son por línea por colateral? ¿Quiénes son los de consanguinidad? ¿Quiénes son por afinidad? Etcétera, ¿no? Entonces, por eso les decía que sobre todo ese tema se aplica mucho y más en cuestión de la herencia de las sucesiones intestamentarias o por vía legítima. Por eso es importante, sé que a veces es un poco confuso, pero siempre es bueno servirnos de estos tipos de mapitas donde tenemos que ir viendo los grados de parentesco, sobre todo cuando concurran a las herencias, pues muchísimos familiares, ¿no? En donde pues los más cercanos siempre van a empezar a excluir a los más lejanos. Sucesiones, ahí es especiales, ahí se me fue una disculpa. Yo andaba en el espacio, pero son especiales, perdón. Vamos a hablar un supuesto, bueno, en realidad son 3, que es en cuestión de la materia agraria. En la materia agraria, el régimen jurídico de las sucesiones está determinado exclusivamente por el derecho agrario, previsto en los artículos 17, 18 y 19 de la ley agraria. Estos son cuestiones muy, muy específicas, pero quienes a lo mejor tengan familiares o conocidos que
pertenezcan a núcleos de población ejidal o comunal, es muy probable que en algún momento les lleguen a pedir un tipo de apoyo en relación a este tipo de materias y pues bueno, lo vamos a ver de manera muy rápida. Pues dice el artículo 17, dice, en la faculta al ejidatario a suceder sus derechos agrarios, formulando una lista de sucesión, desapareciendo el requisito de dependencia económica de la Ley Federal de la Reforma Agraria, al señalar como persona susceptible a ser designada a familiares o a cualquier otra persona, y al incluir a cualquier otra persona se da la amplísima facultad de heredar a personas dentro o fuera de la familia, a vecinados o no, o personas arraigadas o no al campo. O sea, aquí hablaríamos de una sucesión pues testamentaria prácticamente, porque nos está diciendo que él va a formular una lista de cómo es que se vaya haciendo o a quiénes va a dejar para que puedan heredar sus derechos ejidatarios. En el caso del artículo 18 dice regula la sucesión intestamentaria o legítima y se aplica cuando no exista una designación de sucesores, que es en los supuestos que hemos estado mencionando. Por su parte, el artículo 19 reglamenta el caso en el que no existan sucesores de los derechos agrarios, pudiendo tener interés jurídico en denunciar la sucesión el propio núcleo ejidal. Aquí decimos no hay hijos, no hubo, o sea, no hay padres, no había nadie, y pues al único que le interesa sería el mismo grupo de ejidatarios para saber qué es lo que va a pasar con esa tierra y sobre todo cuidar las reglas del mismo núcleo ejidal, ya que éste resultaría beneficiado por el producto de la venta ordenada por el Tribunal Agrario. Se hace notar la posibilidad de que denunciando el sucesorio controvertido, ninguna de las partes del sumario acrediten derecho a la sucesión. Dado este caso, el Tribunal Agrario debe ordenar la venta ante el mejor postor, restringiendo la capacidad para adquirir la unidad parcelaria y demás derechos o ejidatarios y avecinados del mismo poblado. Entonces, esto es, si el tribunal considera que quienes hubieran comparecido a la sucesión no acreditaran tener algún derecho, entonces lo que va a hacer es, se va a vender en pública moneda y a quien le interese, para pues que esa tierra no se quede vacante, ¿no? Sino que la puedan seguir trabajando, de acuerdo a los objetivos del propio ejido. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la materia laboral? Puede ocurrir que los herederos de contenido, bueno, los derechos de contenido económico, perdón, del trabajador no le fueran cubiertos oportunamente y en este caso en el ínter él falleció. En tal supuesto, las prestaciones que ya formaban parte de su patrimonio habrán de ser transmitidas a sus herederos. Digamos, si a lo mejor en el ínter quedó pendiente lo que fue el último sueldo de la quincena, más aparte le iban a dar ya su aguinaldo. Y en este supuesto el trabajador fallece. Entonces, como esos derechos ya estaban ganados, se le tendrían, o se tienen más bien, que que pueden ser reclamados por sus familiares. El artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo señala que los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios sin necesidad de tramitar un juicio sucesorio. Los sucesores laborales quedarán facultados para iniciar o continuar las acciones que no se hayan extinguido con la muerte del trabajador. Ojo, aquí, como bien lo señala, recuerden que en el caso de las sucesiones se heredan todo, tanto cargas como, o sea, que ahora sí, lo bonito y lo feo, ¿no? Todos los bienes, pero así también todas las cargas. Pero se acuerdan que al inicio, cuando empezamos en los temas del derecho sucesorio, yo les comentaba que siempre y cuando fueran derechos y obligaciones que no fueran de carácter personal, esto es que necesariamente el de cuyos tendría que hacer valer o que se generan por su existencia. Entonces, en este caso, pasa lo mismo, o sea, quedarán facultados para iniciarlo siempre y cuando esos derechos o esas acciones no se hayan extinguido con la muerte del trabajador. Para el derecho laboral son beneficiarios la viuda, que hubiera dependido económicamente del trabajador, los hijos menores de 16 años y aquellos mayores de edad que tengan alguna incapacidad,
y que dependían económicamente de él. En un supuesto, la concubina o el concubino, y a falta de estos, concurrirá la persona que dependía económicamente de él. Entonces, si se fijan, aquí nos empieza diciendo, primero es la viuda y los hijos en un supuesto. Ojo, aquí dice menores de 16 o bien aquellos que siendo mayores, pero que por alguna discapacidad dependan económicamente de él. En el caso o en el supuesto, volvemos a lo mismo, la concubina también tiene derecho a reclamar estos tipos de derechos laborales y bien, no existiendo ninguno de los anteriores, aquellos que hubieran dependido, que pudieran ser económicamente de él y que pudieran haber sido los papás o incluso los hermanos. Entonces ellos también tendrían derecho a reclamar estos derechos laborales que ya había generado el difunto. ¿Vamos bien, chicos? ¿Ahí están todavía o ya los dormí? Sí, maestra. Ok. Vamos bien. Maestra, una pregunta, Dígame. pero es de las cuentas bancarias. ¿Vamos a ver algo adelante? Ahí vamos. Ah, ok. Mire. Ahí está. Disposiciones en instituciones bancarias, bursátiles y de seguros. Dice, se puede designar como beneficiario cualquier persona física o moral, pero si se trata de una persona física que es menor de edad, deberá existir una persona que se haga cargo del manejo de los bienes del menor hasta que éste sea mayor de edad. Cuando todos, bueno, quienes hemos celebrado algún contrato con algún banco, ya sea para abrir alguna cuenta, dígase de ahorro, o de débito, nos ponen ahí unos espacios para determinar quiénes van a ser los beneficiarios en el supuesto de que llegáramos a fallecer. A esto se refiere nuestro primer párrafo. O sea, yo puedo designar a cualquier persona que yo desee dejarle mis ahorros e incluso puedo determinar el porcentaje que cada uno le va a corresponder. Lo mismo con cualquier seguro que se contrate, se pone quiénes van a ser los beneficiarios de ese seguro y el porcentaje que le corresponde. Incluso los beneficiarios, el titular puede cambiar a los beneficiarios cuantas veces crea y lo considere necesario. Y recordemos que el último va a ser el que va a prevalecer. Dice, los beneficiarios serán designados por el titular de la cuenta en el contrato que firma con el banco al momento de abrir la cuenta. Sin embargo, el titular puede en cualquier momento modificar los porcentajes establecidos para cada beneficiario, así como nombrar nuevos o quitar aquellos que ya se hubieran establecido. En algún supuesto, digamos, es un señor que heredó, bueno, que había señalado como beneficiarios a sus padres, pero a lo mejor en el Inter uno de los padres fallece, entonces él ya decide cambiar al beneficiario o bien mover los porcentajes. O incluso si en el Inter de su vida contrajo matrimonio, entonces puede cambiarlos para meter como beneficiarios a los hijos y quitar a los padres o dejarlos a todos, pero con porcentajes distintos. La Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 56, dispone que en caso de fallecimiento del titular, la institución de crédito entregará el importe correspondiente a los beneficiarios que el titular haya designado expresamente por escrito para estos fines. Es decir, en el contrato celebrado con el banco, el titular de la cuenta establece los porcentajes que serán entregados a cada una de las personas que designó como beneficiarios. Si no se estableció beneficiario alguno, se debería iniciar un juicio llamado sucesión legítima, que es la que estamos viendo, sucesión intestamentaria, en el que el juez dictará una sentencia indicándole al banco quiénes serán los herederos legítimos del titular de la cuenta para que les entregue el restante de las cantidades que se encuentran aún depositadas en la cuenta, de acuerdo a lo que cada uno le toque por porción. Entonces, esto es, si no se hubiera designado algún beneficiario, pero pues sabemos que hubo hijos, etcétera, ellos a través del juicio sucesorio intestamentario, una vez nombrados a los herederos, el albacea tendrá que encargarse de acudir a la institución bancaria para decirle, mira, estos son los herederos, son 5 personas y a ellos le tienes que entregar el restante que quedó en la cuenta de ahorros del difunto. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. En ocasiones sabemos que con los bancos tenemos muchos problemas, sobre todo el cobro de este tipo bueno, no es un crédito, pero vaya, el cobrar lo que dejó pues el de cuyos en la cuenta.
Si existiera algún tipo de problema con el banco, pueden acudir a la Conducef. Ante ellos pueden, ya se acuerdan, bueno, Conducef es como un árbitro donde va a llamar obviamente acreditando ustedes la calidad de herederos, el hecho de decir, saben que el banco no me lo quiso hacer efectivo, no me lo quiere pagar. Entonces ellos mediarían y crearían como un mini juicio para que ambos acrediten ellos, el banco, el por qué no les quiere pagar y ustedes el por qué tienen derecho a ese dinero que existe en esa cuenta. Y ya el mismo Conducef va a emitir una determinación. Si en esa determinación Conducef no se logra nada, entonces sí ya tendríamos que demandar al banco ante el juicio correspondiente para que nos haga entrega de ese dinero que quedó en la cuenta. ¿Para reclamar eso es bajo notario? ¿Mande? ¿Para hacer alguna reclamación es con notario? No, en el caso, tienen que acudir como persona. En la Conducef no, puede ir usted nada más con sus documentos acreditando que la persona ya falleció, que él era el titular de la cuenta y que en su cuenta, dentro de su contrato, había dejado beneficiarios, pero que no se les quiere entregar el dinero y ya ahí ellos van a ponerse en contacto con el banco y los van a llamar es como un tipo mini juicio. Solo que, bueno, ahí se emiten determinaciones y una vez que se emita, puede ser que se requiera al banco para que haga la entrega. En el supuesto de que no se logre nada, pues ya entonces agotamos esa instancia y nos vamos ya ahora sí a un juzgado. Pero no, el notario aquí todavía no tiene mucho que ver. Salvo que existiera un testamento, este ya es el supuesto del testamento, pero ahí que se hubiera determinado, pues se los tendrían que entregar a ustedes como herederos. Bueno, continuamos. Ok, entonces hasta este último punto es lo que corresponde a la sesión 4. A partir de la sucesión mixta entraríamos a lo que es la sesión 5. ¿Aquí alguna duda, chicos? No, maestra. No, ok, bueno, Vamos antes bien. de entrar al desarrollo de la sesión 5, respecto a la tarea de la sesión 4, de una vez, porque sé que algunos compañeros se van a retirar por cuestiones laborales, incluso personales. Maneja, incluso también hubo quienes me comentaron que la sesión 4 dice que habla de un video. Y me dicen, es que maestra, pues a veces se nos complica por los tiempos y pues bueno, muchos no sabemos manejar esto. Entonces, no sé si gusten que lo cambiemos en lugar de que sea el video, hagamos un mini ensayo. Sería de unas 2 cuartillas. Sí, maestra. Muy bien. Sí, y Sí, sería... Mi ensayo está bien, maestra. Ok. Y sería igual sobre el mismo tema. Me van a hacer una explicación de los tipos de sucesiones. Es algo de lo que hemos visto en clase y algo que a lo mejor a ustedes les haya llamado la atención y que hubieran investigado un poquito como para aclarar esa duda que tenían. Entonces sería un mini ensayo, son 2 cuartillas. Ojo, chicos, recuerden, porque estuve ya revisando la tarea de la sesión 1, hasta ahí me quedé porque quería primero comentarles esto que me di cuenta. Yo les dije desde un inicio que todo trabajo debería tener portada y referencias bibliográficas y me estoy dando cuenta de que no las están poniendo. Entonces, a partir de la sesión 2, voy a empezar a bajarles puntos en la tarea por esas cuestiones. Se los advierto de una vez aquí, estando todos, para que lo tomen en cuenta en las tareas que quedan. Siempre su portada y su referencia bibliográfica, porque para mí es importante, uno, pues saber quiénes son, aunque la plataforma me lo indica, pero eso también habla mucho de la formalidad que le dan a sus trabajos. Y 2, Sí, maestra. buscar sus medios, ver cuáles son sus fuentes informativas, ¿no? Para ir viendo e incluso poder recomendarles otras o de las mismas que ustedes tienen, verificar y ver sus contenidos para saber si son interesantes, pues compartirlo con el resto de sus compañeros, ¿no? Entonces eso también es importante. Entonces, por favor, ya para las tareas que quedan, quienes no lo hubieran hecho, por favor, pónganle su portada y su referencia, porque es algo
pues parte también de la formación y de sabemos que en los próximos trabajos que van a seguir presentando en otras materias son muy importantes por la formalidad que le están dando, sobre todo cuando entren a la estadía, que creo que ya no les falta mucho, pues estos son de los puntos importantes y que se valoran en la revisión de su trabajo. Entonces sí, si ven ahí uno que otro punto menos, pues que digan, es que estaba completo mi trabajo, pues sería por eso, por la portada y por la referencia, ¿sí? Entonces, no sé si lo tomen a mal, digo, tampoco les va a bajar tantos puntos, pero sí es como no como castigo, pero sí es por no haber cumplido con una instrucción que se les dio, ¿no? Entonces faltaría ese pequeña formalidad. Vale. Bueno, si no hay nada más que decir o algo más que comentar, ¿continuamos? Ok, maestra. Bueno, Sí, entonces, continuamos. ok. Ahora vamos a hablar de la asociación mixta. ¿Qué es esto? Pues la asociación mixta es la manifestación o la combinación de la asociación legítima con la testamentaria. O sea, vamos a unir dos. ¿Qué ocurre? Dice, se pone de manifiesto cuando el testamento se declara judicialmente nulo o ineficaz en una parte, cuando no contiene una institución de heredero en parte de los bienes, derechos y acciones, o no se dispone de todos lo que corresponde al testador, casos en los cuales la sucesión intestada tendrá lugar solamente respecto a los bienes que no se hubiera dispuesto. Esto es, hay un testamento, vamos a ver un ejemplo. En el primero nos dice, es declarado o ineficaz, declarado nulo o ineficaz en parte. No sé, se declaró la nulidad del testamento respecto de un legado. Entonces, ese bien ya quedó sin un heredero o legatario. Por lo tanto, de todos los 5 bienes que tenía, los otros cuartos sí se dispuso de manera adecuada, pero este bien no. Entonces, este bien tendrá que denunciarse a través de la sucesión intestamentaria, pero en ahora sí todos los que se crean con derecho van a acudir para poder quedarse con alguna porción de este bien. Lo mismo ocurre cuando se hace un testamento, se dispone de los bienes que en ese momento, cuando lo realizó, el de cuyos tenía. Pero a lo mejor durante el resto de su vida siguió generando más bienes y fueron introducidos a su patrimonio, pero de estos ya no alcanzó a señalar cómo iba a disponer. Por lo tanto, estos bienes que no quedaron dentro del testamento son los que se van a abrir en la sucesión intestamentaria para que puedan entrar y entonces todos los que se crean con derechos puedan acudir a esto. Se puede abrir en el mismo escrito, esto es, se presentaría una sucesión testamentaria e intestamentaria, anexando el testamento y señalando que existen bienes que no entraron dentro del testamento y por lo tanto se abre también la sucesión intestamentaria para que todas las personas que se crean con derechos a la misma puedan deducir y justificar sus derechos. ¿Aquí vamos bien, chicos? Sí, maestra. Bueno. Sí, maestra, vamos bien. ¿Por qué se dice que la herencia es universal? Como lo hemos mencionado, la herencia se identifica con el patrimonio del causante o del decurius, por lo que se refiere a la universalidad o conjunto de bienes, derechos y obligaciones que son objeto de la sucesión, excluyéndose aquellos derechos que por su carácter personalísimo son intransmisibles, pues se extinguen con la muerte de este, que era lo que les comentaba ahorita. Entonces, únicamente aquellos derechos, bienes y obligaciones que pueden subsistir o van a seguir subsistiendo aun y cuando el obligado ya hubiere fallecido. Por eso se dice que habla de una universalidad, porque habla de todo el conjunto de bienes, todos estos derechos que él tenía, e incluso las obligaciones que tenía y no cumplió en su momento, o no cubrió en su momento. Ahora bien, nos dicen, ¿cuál es el nombre correcto o cuál es la diferencia entre una sucesión intestamentaria o ab intestato? La Real Academia Española define
el ab intestato como el procedimiento judicial sobre la herencia y adjudicación de bienes de quienes mueren sin testar. Ahí se me fue una R, perdón. Entonces, si hablamos, o si ustedes escucharan de que una sucesión ab intestato, pues nos estamos refiriendo a una sucesión intestamentaria, que es el caso que estamos viendo ahorita el día de hoy. Entonces, sucesión intestamentaria o sucesión ab intestato se está refiriendo a lo mismo. Si una persona muere sin haber otorgado un testamento o bien, si no lo ha otorgado cuando el testamento es declarado, si lo ha otorgado pero es declarado nulo, las personas que se consideren herederos tienen que tramitar un juicio para que sean declaradas herederos legales o por ab intestato. Entonces estamos hablando del mismo supuesto. Maestra, Mande. entonces, como le había dicho, ¿se pueden nulificar las donaciones siempre y cuando existan todavía? ¿O no? Sí, o sea, la donación hecha, usted tendría que presentar un juicio en el que se declarara nula esa donación. Recuerde que la donación es un contrato, porque existieron vicios o errores. Digamos, en el caso de que usted dice, bueno, el señor ya estaba muy enfermo, se lo llevaron con engaños, entonces habrá que determinar que él no tenía la capacidad para en ese momento poder decidir si donó o no esos bienes a sus hijos o a las personas que hubiera señalado. Oiga, Entonces, maestra, Ok, nada más. sí, una pregunta. mande. Por ejemplo, los hijos de un divorcio Ujú. pueden ir a reclamar la herencia que dejó el papá. Y si no dejó herencia, digo testamento, A ver, los hijos cuando hubo el matrimonio, se Ajá. divorció el papá. Ujú. El papá dejó, tenía testamento. Ujú. Entonces los hijos nunca reclamaron. ¿Cómo se dice? ¿Prescribe el momento de la manera de reclamar la herencia? ¿Tiene alguna prescripción? Sí, son 10 años. Ya después de que se haya muerto Ujú. De hecho, ahorita adelante lo vamos a ver, pero sí, son 10 años. Es que en este caso, ellos son herederos por testamento. no saben. No, miren, se me había olvidado comentarles en el caso de los testamentos, o creo que sí se los mencioné. Recuerden que los testamentos se inscriben en el registro público de la propiedad aquí en el estado. Ahí hay un registro de testamentos. Si ellos no saben si su papá dejó testamento, lo que pueden hacer es solicitar un certificado de existencia o inexistencia de testamento. Y ahí el registro les va a decir, si tal persona sí dejó testamento y está inscrito con el notario tal. Entonces ya podrían ir con el notario para ver que les diga quiénes son los herederos, si ellos tuvieran algún tipo de derecho que ejercer. Pero sí pueden reclamarlo. Sí, en el caso de que se hubiera abierto un intestado, los tuvieron que haber llamado a juicio, porque aunque existió el divorcio, recuerde que eso no rompe el lazo de parentesco que existe entre padre e hijo. Únicamente se rompe el vínculo matrimonial entre los cónyuges, los esposos, Ajá. pero no el lazo o derechos y obligaciones para con los hijos. Entonces él les tuvo que haber llamado a juicio en el supuesto de que existiera un juicio intestamentario. Si ellos no saben que existe un juicio, a lo mejor se está tramitando o está en trámite, porque no sé si los parientes más cercanos a esta persona que refieren hubieran aperturado un juicio intestamentario. Lo que pueden hacer es ir al Poder Judicial del Estado. Hay una oficina hay una oficina de la sala donde a los interesados, previa identificación, les dan información sobre si la existencia o no de ese tipo de juicios.
o incluso de cualquier otro tipo, nada más diciendo, oye, quiero saber si hay un juicio en contra de Juan Pérez, ¿no? Y ahí les va a decir como actor o como demandado. No, pues de las dos formas. Y ahí les pueden decir, sí, mira, tiene 5. En tales está como actor, en tales como demandado y son tal y tal y tal. Acá ellos también pueden hacerlo. Quiero saber si hay algún juicio sucesorio a nombre de mi papá. Y ya que les dé el nombre, y ahí le van a decir el número de expediente y el juzgado en el que se está tramitando. Ok. Gracias. Maestra, No, usted mande. en el caso de los que quedan intestados, el proceso es muy tardado. Híjole, más o menos. De hecho, la sesión 6 se refiere a cómo está compuesto el procedimiento. Lo vamos a ver así como muy rapidito, pero sobre todo es que mire, vaya. La primer parte del procedimiento sí es un poco tardada, sobre todo porque es cuando se están llamando a todos los herederos. Y sobre todo cuando son personas que a lo mejor no nacieron aquí en el estado, pero nacen en otros lugares, o bien tuvieron, no sé, residieron en otra parte de los estados, se tienen que publicar edictos para mandar llamar a los familiares o personas que se crean con derechos que vivan en aquel lugar para que pudieran comparecer. Entonces, eso sí toma tiempo. Ya el abrir las otras secciones va a depender mucho de que los herederos se pongan de acuerdo en la repartición de los bienes. No sé si se ha fijado en Facebook, estaba circulando una foto de un juez con un expedientazo acá de como 6, 7 tomos, pero acá gruesote. Y dice, este es un juicio sucesorio que duró como 30 años o 20 años. Que los hijos, que eran 2 hermanos, que no podían ponerse de acuerdo. Y que al morir estos, los hijos se arreglaron en una audiencia. O sea, en un ratito los hijos se pusieron de acuerdo y terminaron con el intestado. Entonces dice, este tipo de negocios, en lugar de unir a las familias, lo que hace es dividir y romper los lazos. Ajá. Entonces le digo, aquí varía mucho. A mí me ha tocado casos donde de manera muy rápida se resuelve todo porque los mismos herederos se ponen de acuerdo y dicen, Ponen de acuerdo, queremos sí es cierto. resolverlo. Ajá. Y hay otros que tardan porque no, están peleando y que no, yo no estoy de acuerdo en que se reparta así, o es que la superficie no es la correcta, que tiene más, o sea, no sé. Entonces buscan cualquier cosa como para ya terminar y cerrar el ciclo, ¿no? Ok, muy bien, maestra, muchas gracias. No, a usted. Maestra, una pregunta. ¿Los albaceas llevan un porcentaje mayor No, de hecho, o en el llevan un caso, porcentaje cuando son? depende, mire, el albacea va a depender de que si es heredero, es la porción de heredero que le corresponde. El albacea es un administrador. De hecho, al contrario, incluso si se llegara a haber alguna afectación a la masa hereditaria, ellos serían responsables de esa mala administración. Solo Entonces, vigila, ¿verdad, maestra? el albacea únicamente administra. Y el albacea, por lo general, son los mismos herederos. ¿Es alguno de los mismos herederos? O si no se ponen de acuerdo, el juez decide a quién pone. Puede ser incluso un tercero. Pero no, o sea, ellos no tienen mayor beneficio dentro de la sucesión. Dentro de la sucesión. Okay. Gracias, maestra. No, a usted. Disposiciones comunes en la sucesión testamentaria y legítima. Esta también se ve muy chiquita la letra, una disculpa, pero espero y si la puedan ver. Sobre todo habla de las precauciones que deben adoptar cuando la viuda quede encinta, que era uno de los supuestos que manejábamos de que, bueno, falleció el señor, pero la esposa quedó embarazada. Esto lo vamos a ver en los artículos 1519 al 1529. Algunas de estas disposiciones refieren, cuando a la muerte del marido la viuda crea haber quedado encinta, lo pondrá en conocimiento
del juez que conozca de la sucesión dentro del término de 40 días para que lo notifique a los que tengan a la herencia un derecho de tal naturaleza que deba desaparecer o disminuir por el nacimiento del póstumo. Esto es, si hubiere a lo mejor hijos, o hubiera otros hijos, o hubiere hermanos, o padres que ya de alguna manera habían generado un derecho o un porcentaje de derechos hacia a esos bienes, con el hecho de que nazca el hijo, pues va a generar todavía un movimiento mayor, porque recuerden que los parientes más cercanos van a excluir a los lejanos, y de existir el hijo, pues va a tener mayores derechos que incluso los padres, como ya lo estuvimos viendo en las diapositivas anteriores. Los interesados pueden pedir al juez que dicte las providencias provenientes para evitar la suposición del parto, la sustitución del infante o que se haga pasar por viable la criatura que no lo es, y cuidar al juez de que las medidas que dicte no ataquen el pudor ni a la libertad de la viuda. Esto es, si tuviera hijos, a lo mejor, digamos, es ya un señor grande, se volvió a casar, fue su segundo matrimonio, pero sus hijos ya también son grandes. Muere, y con su segunda esposa, pues ella quedó embarazada en el inter de que él falleció. Entonces los hijos pueden incluso ahí tener como que la suposición o sospecha de que digan, no, es que no eres de mi papá, o es que no es cierto, está mintiendo, etcétera. Entonces aquí el juez debe de tomar todas las medidas precautorias que considere pertinentes para también determinar que realmente existe el embarazo, y que una vez que el bebé nazca, el producto o el bebé como tal haya sido viable. ¿Qué es esto? Que haya sobrevivido después del parto. Dice, hayase dado no aviso dentro del término de los 40 días, al aproximarse la época del parto, la viuda deberá ponerlo en conocimiento del juez para que lo haga saber a los interesados. Estos tienen derecho de pedir que el juez nombre una persona que se cerciore de la realidad del alumbramiento, debiendo recaer el nombramiento precisamente en un médico o en una partera. Esto es ok, ya está por nacer, entonces se les hace el conocimiento de todos los posibles herederos, y se puede nombrar a alguien para que esté ahí al pendiente de que efectivamente él nazca, y que no, los supuestos que manejábamos en el párrafo anterior, o sea, que el producto no sea sustituido, o bien que sí nació y que sobrevivió, y que no fue un invento, ¿no? De lo del embarazo. Si el marido reconoció un instrumento público o privado la certeza de la preñez de su consorte, estará dispensada de este aviso al juez en el término de los 40 días, pero quedará sujeta a dar aviso al juez cuando esté por aproximarse el parto. La omisión de la madre no perjudica la legitimidad del hijo, si por otros medios legales se puede acreditar. O sea, esto es, a lo mejor el marido ya sabía que estaba embarazada, o bien, de no saberlo, dispuso dentro de su sucesión que de tener un hijo o algo, también entraría como parte de heredero. Entonces, ahí ya la cuestión del aviso, del primer aviso sobre todo, no es tan obligatorio. La viuda que quedara encinta, aun cuando tenga bienes, deberá ser alimentada con cargo a la masa hereditaria, pero si la viuda no cumple con las disposiciones anteriores, podrán los interesados negarle los alimentos cuando tenga bienes, pero si por averiguaciones posteriores resulta cierta la preñez, se deberán abonar los alimentos que dejaron de pagarse. Esto es, yo tengo bienes, está todavía en duda esto de que si estoy embarazada o no di aviso, es decir, no, pues no le vamos a dar alimentos hasta que no tengamos la certeza de que efectivamente está embarazada. Se acredita, y por lo tanto, todos los meses que no se le pagaron de alimentos se le tendrán que cubrir. La viuda no está obligada a devolver los alimentos percibidos aun cuando haya habido algún aborto o no resultare cierta la preñez, salvo en el caso de que hubiera sido contradicha por un dictamen pericial. En todo caso, el juez decidirá de plano todas las cuestiones relativas a alimentos conforme a los artículos anteriores, resolviendo en su caso en favor de la viuda.
La división de la herencia se suspenderá hasta que se verifique el parto o hasta que transcurra el término máximo de la preñez, más los acreedores podrán pagarlo sin mandato judicial. Entonces, hasta aquí alguna duda respecto a este caso en específico de cuando la viuda quedó embarazada durante, bueno, más bien antes de la muerte del difunto. No, maestra. ¿No? Está bien. ¿Todo bien? No, maestra. Entendido. Sí. Bueno. Ahora vamos ya con un poquito de temas, ya no tanto tan técnicos como la cuestión de cuánto le toca o a quién sí entra, quién no sale. Vamos a hablar ahora de estos tres supuestos que habla de lo que es la delación, la vocación y la apertura de la sucesión. La Real Academia Española define la delación como el llamamiento a aceptar o repudiar una herencia o legado. La vocación es el llamamiento abstracto y generación. Ahí se me fue esa palabra. Y general, ahí es general a todos los posibles herederos. En tal virtud, la vocación es el llamamiento abstracto, mientras que la delación es el llamamiento concreto a persona determinada a quien se ofrece la herencia. ¿Cuál es la diferencia, chicos? En la delación ya está estipulado, ¿no, maestra? Así es. Y en la ocasión es quién podría, porque no hay alguien, o sea, ya no está estipulado, entonces se hace como el procedimiento, ¿no? Así es, o sea, nos dice, en el primero, en la delación, hablamos de quiénes son en concreto los que pueden o los que sabemos que van a heredar, digamos la esposa o los hijos. En la vocación habla de todos quienes puedan ser posibles herederos para que comparezcan y pues ahí entre todos los que comparecieron, que se crean con derechos, pues se determine si tienen ese derecho primero y segundo, qué porciones va a corresponder de la herencia. Así es. ¿Sería la primera la hereditaria y la vocación la testamentaria? La, Delación como la como, hereditaria. como si hubiese hecho un testamento, vaya. Sí. Ajá. Y la Y la segunda vocación es como cuando es el entrando a juicio. intestado. Ajá, que decimos, no Ajá, es un testamento, vamos a abrir el intestado y que les dije ahorita, todos los que se crean con derechos, venga, vamos a ver cómo nos toca. Sí, sería ese tipo de la diferencia. Sí, vaya, muy buen ejemplo, sí. Apertura y transmisión de la herencia. Las sucesiones se abren en el momento en que muere el autor de la herencia y cuando se declara la presunción de muerte de un ausente. No habiendo albacea nombrado, cada uno de los herederos puede, si no se ha instituido heredero de los bienes determinados, reclamar la totalidad de la herencia que le corresponde conjuntamente con otros, sin que el demandado pueda oponer la excepción de que la herencia no le pertenece por entero. Habiendo un albacea nombrado, él podrá promover la reclamación de la totalidad de la herencia que le corresponda de la totalidad de la herencia, y siendo moroso en hacerlo, los herederos tienen derecho a pedir su remoción. ¿Cuándo ocurre cuando ya hay un... Maestra, se fue el audio. Maestra. Maestra, no se escucha. Se perdió el audio, maestra. ¿Ya me escuchan? Ya, ahorita ya.
Ah, ok. Gracias. Qué bueno que me dices. Sí. Muchísimas gracias. ¿En qué me quedé? ¿Hasta dónde me escucharon? Nada. Nada. Empiezo. Hasta la apertura. Ok, bueno. En cuanto a la apertura y transmisión de la Desde herencia, un principio. la sucesión se va a abrir en el momento en el que muere, en el que se sabe de la muerte del autor de la herencia, o bien cuando se declare la presunción de muerte de un ausente. Nos dice, si no hubiera un albacea nombrado, cada uno de los herederos puede reclamar la totalidad de la herencia que les corresponde en conjunto con otros, sin que el demandado pudiera poner algún tipo de excepción. Si ya hay un albacea nombrado, él debe de promover la reclamación de la totalidad. Maestra, ¿Ya me escuchan? sí. No sé por qué se está cerrando mi micrófono solito. Sí, se está cortando, maestra. Ujú. Ok. ¿En qué me quedé? En el tercer párrafo. Ah, ok. Entonces si hay un albacea nombrado, él va a ser el encargado de aperturar la herencia y reclamar la masa hereditaria, todos los bienes. Dice, si no lo hace dentro de un término, vaya, digamos, factible, digamos, no después de 5 o 6 años, los herederos tienen derecho a pedir su remoción y que se nombre a otro albacea. ¿Por qué? Porque está retardando el procedimiento o los trámites para que ellos puedan acceder a esos bienes que se les dejaron. En el caso del nombramiento del albacea, bueno, lo vemos en el testamento, porque ya incluso ahí el de cuyus o el testador ya designa a la persona encargada. En el supuesto de cuando no hay un albacea es ya dentro del intestado, donde en determinada reunión se nombra de entre los posibles herederos y entonces a partir de ese momento él se convierte en administrador, pero antes no, por lo tanto aplique de cualquier persona que se crea con derechos y que tenga conocimiento de la muerte, puede solicitar la apertura, o sea, vamos a iniciar el procedimiento para que nos digan quiénes vamos a ser herederos y qué es lo que vamos a heredar y cuándo. Aquí está el supuesto, lo que me preguntaba el compañero, el derecho de reclamar la herencia prescribe en 10 años y es transmisible a los demás herederos. Sí, entonces aquí está claramente que sí tenemos una temporalidad. Ok, entonces, ¿qué es esto de repudiar? Maestra, perdón. Mande. En el caso de algún testamento ya Ya no escuché. perdón, ¿ya me escucha? Sí, también se le cerró el micrófono, ¿verdad? Sí, digo que si también prescribe, por ejemplo, en el caso de cuando ya se hace testamento y si no hay reclamo por nadie más, también tiene prescripción. No, es que el testamento es un documento. ¿Se acuerda que dijimos que era un documento? O sea, la voluntad ahí está. Ajá. Si lo aplicáramos de manera general, serían los 10 años. Porque dice, el Ok. derecho de reclamar la herencia lo maneja en general, digamos que tanto en una cuestión de un testamento como de un intestado. Ajá. Por ejemplo, si determinaron a ciertos beneficiarios Ujú. y los demás quedaron fuera, pero al igual son hermanos. Si no reclama nadie nada, ¿tiene algún tiempo para que eso se lleve a cabo? Los 10 años que maneja. 10 años igual. Por Ok. eso dice que son transmisibles a los herederos. Esto es, si digamos en el supuesto que maneja, no sé si se está cerrando solo el micrófono o alguien lo está manipulando, pero bueno. Sí, al parecer sí
Se está Sí, maestra, cerrando. se deja escuchar. Ah, ok, perdón. Sí, me fijé que en cuanto se vio que se anuló, le tuve que abrir, perdón. Sí, vamos en este supuesto. Están los hermanos, nadie ha reclamado, no han aperturado ni en el testamentario ni en el intestamentario. Ajá. Y fallece uno de ellos. Vamos en el 6º año, digamos. Aquí los herederos pueden decir, oye, pues mi papá tenía o fue beneficiario de mi abuelito en el testamento, pero pues el testamento no lo abrieron. Entonces ellos, antes de que concluyan los 10 años, pueden abrirlo. Pueden solicitar la apertura y iniciar el trámite para que se haga la repartición. Aunque incluso los otros herederos se opongan, pero ellos tienen un interés por herencia de ver los bienes que su padre tenía. Sí, sí. Entonces aplicaría el mismo término, los 10 años. Ok. Muy bien, maestra, me quedó claro. No, usted. O sea que, Gracias. maestra, Mande. o sea que tiene que reclamar, ya tiene que haber una reclamación antes de los 10 años. Sí. Digo, si ya pasó un año de los 10 años, bueno, ya voy en el 11º año, y yo voy y reclamo, ¿ya no me van a dar nada? Ahí. Probando audio, bueno. Sí, ya, yo también ya lo escucho. ¿Ya me escuchan? Perdón. No, nosotros no. A Es que usted esta no. plataforma, no sé, ya yo ya los escucho. Esta plataforma está fallando. No sé si es la plataforma o qué onda. O anda aquí un espíritu chocarrero y me anda cerrando el micrófono. Sí, como que ya tiene hambre. El espíritu, son ustedes, ¿verdad? Condenados, ya tienen hambre. No, ya nos falta poquito, ya vamos a terminar. Sí, o sea, si ya pasó el término de los 10 años, puede intentar abrirlo, mientras que no le decreten la prescripción o que alguien se oponga y el juez no lo vea, le puede hacerlo. Si se te durmió, sigue participando. Sí, Sí, o no sea, hay a lo mejor peor. nadie se opone a la apertura y el juez tampoco lo declara como, saben que ya perdieron su derecho a reclamarlo, pues inténtenlo. Hay que ver eso. Mientras no pongan la excepción de prescripción, es posible que sí el juez no se fije en la temporalidad, más si ustedes no lo mencionan. Bueno, que se va a dar cuenta, ¿no? La persona falleció en tal fecha y ya son 11 años y apenas vamos empezando. Muy bien, maestra, gracias. No, En el usted. caso de la sucesión legítima, maestra, por ejemplo, si todos los interesados les tienen que mandar llamar, ¿no? Sí. Y si esto no ocurre y ya casi pasan los 10 años, ¿qué hay que proceder con los bienes? O sea, ¿no ocurre en qué sentido? O sea, ¿ya presentaron o sea, ya lo denunciaron como tal o no lo han denunciado? Se supone que sí, pero por ejemplo, a esta persona no la han mandado a llamar nunca y ya casi se cumplen los 10 años. Que ya se acerque. No, lo que pasa es que, Maestra, es que muchos lo hacen por edictos, ¿no? Y es así como la gente no se da cuenta. Ahí voy, a eso voy. En este caso, como ya existió una denuncia en un juzgado, la prescripción se interrumpió. En el caso de lo que es muy cierto lo que comenta la compañera, lo que hacen es, se les manda a llamar, dicen, a lo mejor yo no sé dónde vive, pero sé que Perenganito es su hijo y pues puede tener derechos. Giran oficios de búsqueda, pues no hay ningún domicilio cierto y los emplazan por edicto, los mandan llamar por edictos a través de las publicaciones en el periódico oficial y en los diarios de mayor circulación del estado. Ahí les dan el tiempo para que comparezcan. Si no comparecieron, entonces ahí ya prácticamente tienen perdido ese derecho. Salvo que esa persona demuestre que quienes aperturaron la sucesión sabían dónde vivían, o sea, que viciaron de alguna manera el emplazamiento para tumbar el emplazamiento y que se vuelva a iniciar.
Ah, ok. Y por ejemplo, si esa persona no se ha acercado es porque no tiene ningún interés. Los hijos pueden tener algún interés, ¿no? Pero Porque si, sería por hasta ejemplo, ella que después repudia, de que pero ya una vez que él fallezca, porque recuérdese pero, que el derecho como tal es de él. pero si la está repudiando la herencia a ella, bueno, yo había leído un poquito que decía que cuando ella renuncia a la herencia, Ujú. los hijos tienen todavía el derecho pues sí, de aceptarlo. No porque ella lo rechace, los hijos también pierden el Sí, pero derecho entonces acuérdese que ahí los hijos tendrían que justificar el interés del por qué van a entrar a la sucesión. Es de todo, ocurriría lo mismo en el supuesto de que, digamos, está el papá, pero los hijos también quieren reclamar una parte porque ellos siempre vivieron con el abuelito. Entonces se creen que tienen incluso más derechos que los demás hijos que lo abandonaron. Entonces ahí ellos tendrían que justificar su mejor derecho para los otros, para con los otros. En el caso de que Ah, si lo cuidaron en su Ajá. momento Sí, que de ya estaba muy enfermedad, de enfermo y todo. vejez, Ajá, exacto, así es. ahí podría aplicar. Sí, así es. muy bien, gracias, maestro. Sí, porque ya una vez repudiada, si de todos modos los hijos entraron como herederos, la parte que él repudia pues sería para todos, Ujú. ¿sí? Y de hecho es el tema que Ok. vamos, Muy bien. ya casi para terminar. Dice, la aceptación de la herencia es el acto voluntario y libre por el cual una persona llamada a una herencia manifiesta su voluntad de aceptarla. La repudiación es la contrapartida de la aceptación, es decir, es el no aceptar o rechazar. Pueden aceptar o repudiar la herencia todos los que tienen la libre disposición de sus bienes. La aceptación puede ser expresa o tácita. Es expresa la aceptación si el heredero acepta con palabras terminantes y tácita si se ejecuta alguno de los hechos de que se deduzca necesariamente la intención de aceptar o aquella que no podría ejecutar sino que en su calidad de heredero. Esto es el hecho de ya comparecer a la sucesión, de sí emitir un voto a favor de un albacea. O sea, ahí él está aceptando que quiere entrar a formar parte de la masa, ¿no? Que a él también le toque una parte de esos bienes. La repudiación debe de ser expresa y hacerse por escrito ante el juez o por medio de instrumento público otorgado ante notario cuando el heredero no se encuentre en el lugar del juicio. Esto es, a lo mejor hay juicios donde muchos de los hijos vivan en Estados Unidos o viven en otros estados, ¿no? Entonces lo que hacen es esto, mandan un poder notarial o mandan incluso el escrito donde dicen que ellos no tienen o no quieren aceptar los derechos que por herencia les pudiera corresponder respecto a los bienes del señor Perenganito, que fue su papá. Entonces, ese instrumento, ese escrito público, ese escrito tiene que venir notariado o directamente con el juez. Pueden presentar el escrito y posteriormente el juez los va a llamar para que ratifiquen el contenido y la firma de si están de acuerdo con lo que dice el escrito. Si ellos dicen que sí, entonces ahí ya se les tendría por repudiando esa herencia. La herencia deja a los menores y de los demás incapacitados, a los menores o los demás incapacitados, será aceptada por sus representantes, quienes podrán repudiarla solamente con autorización judicial y previa audiencia del Ministerio Público. Acuérdense que cuando son cuestiones de menores e incapaces, el Ministerio Público siempre va a estar velando por los intereses de estos. Sí. Y de considerar que la repudiación que hiciera su padre o madre o tutor no es benéfica para los intereses, el Ministerio Público obviamente se va a oponer rotundamente y el juez lo va a tener que valorar porque dice, y ya él determinará si lo autoriza o no esa repudiación, porque de alguna manera pues estarían afectando los bienes de los menores. El cónyuge no necesita de la autorización del otro para aceptar o repudiar la herencia que le corresponda. La herencia común será aceptada o repudiada por los dos y en caso de discrepancia el juez lo resolverá. Recuerden que las herencias no entran dentro de la sociedad conyugal. Eso sí es para digamos que a lo mejor a mí mi papá me hereda algo, pero en carácter personal, si dijera dentro de su testamento, esta casa es para el matrimonio, o sea, para los dos, entonces ahí sí es en común. Si dijera es para mi hija, es nada más para mí, no va a formar parte de mi masa matrimonial.
Sí, porque Por eso- ya está acentuando que involucra, ¿verdad, maestra? Así es, por eso dice, no necesito yo de la aceptación o de que mi marido me dé el visto bueno para yo poder aceptar, o en su caso repudiar la herencia, o yo poder hacer lo que yo quiera, incluso se la puedo ceder mis derechos hereditarios a alguno de mis hermanos o a mi sobrino, no sé, qué sé yo, ¿no? Cada quien hace con sus cosas lo que quiere, dicen por ahí. Entonces, en este caso, si se acuerdan de sus clases de derecho romano, el esposo mandaba en los bienes de la esposa. Y aquí ya nos dicen, pues no, en cuestiones de herencia no necesitas de del visto bueno del marido, de que lo acepte, porque al final de cuentas es un derecho personal, salvo que esa herencia sea para ambos, entonces ahí sí necesitan de ponerse de acuerdo. Y si no existiera ese acuerdo, entonces el juez va a decidir cómo lo va a resolver. Tampoco forma parte para en caso de un divorcio, ¿verdad? De la No, masa. o sea, no, eso no entra dentro de la sociedad conyugal, o sea que no se preocupen, si les dejaran algo, es suyo. Y ustedes deciden lo que hacen con esos bienes. Ok. Ninguno puede aceptar o repudiar la herencia en parte, en plazo o condicionalmente. Si los herederos no se convinieron sobre la aceptación o repudiación, podrán aceptar unos y repudiar otros. Si el heredero fallece sin aceptar o repudiar la herencia, el derecho de hacerlo se va a transmitir a sus sucesores. El que es llamado a una misma herencia por testamento y intestato y la repudia por el primer título, se entiende haberla repudiado por los dos. El que repudia el derecho de suceder por intestado sin tener noticia de su título testamentario puede, en virtud de este, aceptar la herencia. Bueno. Ahora vamos a ver este temita de voluntad anticipada y tutela cautelar. Nos dice que la voluntad anticipada puede ser entendida como la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en una etapa terminal y por razones médicas sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. Esta ley ha sido aprobada, la ley de voluntad anticipada, por 14 estados en la República Mexicana, dentro de los que se encuentra la Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán, Tlaxcala. Para el resto de los estados se considera ilegal, o que no es legal. ¿Qué es esto de la voluntad anticipada, jóvenes? ¿A qué les sonó? Es Eso heredar de en vida. morir. No voluntad y tutela cautelar. ¿No es heredar en vida? No. No, cuando ellos ya deciden, no sé qué, morir. Es como la eutanasia, bueno, no sé, morir. Más allá de Que morir, estén enfermos. incluso dice, no es la eutanasia como tal. Es como el permiso que yo otorgo para en dado caso que me pase algo, pudieran practicar algún tipo de eutanasia. No, es que si se fijan, dice la voluntad anticipada no es lo mismo que eutanasia. Es más bien que en el caso de que yo tenga alguna enfermedad muy, o sea, ya muy grave, ya sepa que es terminal, vaya, me puedan sujetar a ciertos tratamientos a efecto de ir minimizando pues los malestares, vaya, hasta en un punto donde puedan decidir que pues ya con los tratamientos ya no se va a llegar a un resultado favorable y entonces pues ya se dé nada más un tratamiento como para que él pueda morir. En el caso de la eutanasia es a lo mejor no se sujeta tanto a un procedimiento médico para ir como llevando a un término, sino que ya es como decir, ¿sabes qué? Ya sé que mi enfermedad es incurable, ya no quiero más tratamientos, yo lo único que quiero es que ya me pongan fin a mi vida porque sé que voy a sufrir de cierta manera. Cuando están desahuciados, ¿no?
De alguna manera, ajá, pero no le nombran como eutanasia, vaya, es como decir, te vamos a dar un tratamiento en el que vamos a ir minorizando el malestar y hasta llegar a un punto donde pues ya vamos a terminar con la vida, pero no de manera tan, como digamos, tan deliberado, vaya, como decir, ya sé que me voy a morir y pues ya quiero que me ayudes a bien morir, que es lo que se busca, ¿no? Como quitarle el oxígeno. De alguna forma, dice, no es necesario estar enfermo o sufrir un accidente para firmar la voluntad anticipada, pues de manera preventiva cualquier persona mayor de edad puede hacerlo acreditando su identidad, eligiendo a sus representantes y expresando su voluntad. Para poder ejercer la voluntad anticipada existen dos modalidades, que es la de un documento en el cual se transmite o se tramita ante notario público y el formato que éste se va a otorgar en las instituciones de salud pública, privadas y sociales. Esto es también decir, a lo mejor, si yo llegara a tener algún accidente, más allá de decir, pues si ya ven que no voy a quedar bien o no, o voy a estar mucho tiempo conectada a algo, es mejor que eviten prolongar tanto sufrimiento, tanto a la persona que está sufriendo físicamente como a la familia, ¿no? Entonces ahí es de manera decide en ese formato documento que en el supuesto de tener algún accidente y no sé, ya tener como prácticamente una muerte cerebral, digamos, no ser conectado a aparatos para prolongar la vida física, sino que ya en ese momento se decida no darle un tratamiento y él pueda morir. En cuanto a la tutela cautelar, es el nombramiento otorgado en escritura pública que hace una persona menor de edad que tenía 16 años o mayor de edad capaz de un tutor o tutores y de sus sustitutos, que deberán encargarse de su persona y patrimonio en previsión de que cayeren en alguno de los supuestos de la incapacidad previstos en los artículos 472 del Código Civil del Estado. Y nuestro código se prevé como si fuera denominado como una tutela testamentaria. Esto es, se nombra como previendo en un supuesto quién va a ser, si yo no viviera como padre y tutor de mis hijos, ¿quién sería el encargado de cuidar ahora de ellos y de ser el encargado de administrar sus bienes? Más allá de cuidarlos física, emocional y anímicamente, también es administrar los bienes. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, maestra. La tutela y la curatela, no heredan, ¿verdad, maestra? ¿Los tutores? La tutela, el tutor y el curador no heredan. Como por conveniencia, o sea, para que no tengan alguna influencia. O sea, a lo mejor sí en el testamento, pero estaría sujeto a que alguien pudiera declarar la nulidad del tutor por la cuestión de que él tenía. Lo que pasa que, bueno, tomemos en cuenta. Lo vi con el futbolista que murió, Maradona, que así, algo así, su tutela y su curatela no heredaban por la cuestión de intereses. Así es, lo que pasa que es eso, tomamos en cuenta, bueno, si cuando hablamos de los padres como tutores, bueno, ellos son padres, entonces ellos sí tendrían algún derecho como ascendientes. Pero si hablamos de tutor como un tercero, en este supuesto no, porque hablamos de que habría un conflicto de interés donde tal vez ellos inducieron al de cuyos para que su voluntad se viera viciada, digamos. Pero estaría sujeto obviamente a determinar también qué tanto interés pudieran tener en la adquisición de esos bienes, que en el caso de Maradona, pues sí pueden ser muchos, ¿no? Porque pues el señor tenía dinero y obviamente pues todos van a querer tener una mochada de eso. Sí. Muy bien, chicos, pues. Sí, gracias. No, ustedes. Gracias. No, yo hasta aquí terminaría lo que son los temas de la sesión 5. Si se fijan, pues sí guardaban una relación muy directa, tanto la que vimos de la sucesión intestamentaria como la mixta. Sí. Entonces, en cuanto a la sesión 5, la plataforma nos maneja como actividad un cuadro positivo, negativo, interesante. ¿Sí saben cómo se hacen estos cuadros?
No, maestra, yo no. ¿No? No, yo tampoco. Bueno, estos cuadros consisten en hacer un cuadrito dividido en 3 columnas. Uno es lo positivo, otro es lo negativo y otro es qué me resultó interesante de ese tema. Ah, ok. Hablemos de un tema en específico. El intestado. ¿Qué es lo positivo de un intestado? Pues que a lo mejor los bienes del difunto van a quedar o van a ser repartidos entre todos sus herederos de manera proporcional, bla, 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 no sé. Y que esos bienes no van a quedar vacíos, sino que alguien se los va a apropiar. Lo negativo, digamos que pues lo que genera más allá de la cuestión, bueno, negativo en cuestión legal, digamos que, ¿qué será lo negativo? Problemas, La falta de conflictos. se pongan de acuerdo. Bueno, Conflicto. aquí pueden poner, o sea, incluso sería, pues, lo negativo tal vez en cuanto a la ley no, pero en cuanto a la vida real, el problema, lo negativo es que sí se generan muchos conflictos familiares por los intereses que se están guardando. El distanciamiento de las Ajá. familias. Así es, y lo interesante es a lo mejor, no sé, pues la manera en cómo el derecho lo regula, cómo determina que en primer término siempre van a estar los hijos y después, y la esposa, y ya posteriormente todos aquellos que se crean con derechos, o sea que se van excluyendo, y que también lo interesante es que en caso de que no hubiera herederos, el Estado se quedará con, o sea, sí, todo lo que les generó así como algo de decir, wow, esto no lo sabía, o lo sabía, pero no haya esta magnitud como la ley lo prevé y todos los supuestos que la misma ley nos maneja. Este sería un cuadro positivo, negativo, interesante. Ok. Entonces, como tarea, eso es lo que nos maneja la plataforma. No sé si ustedes quieran dejarlo como cuadro positivo, negativo, interesante o prefieran hacer otra cosa. A mí se me hace sí se me hizo bien. A mí me parece bien, maestra. A mí también, maestra. A mí también se me hace bien, maestra. Muy bien, entonces lo vamos a dejar como cuadro positivo, negativo, interesante. Y ustedes, cada uno, va a elegir el tema del cual quiera hablar. Si alguien me dice, yo quiero hablar de la tutela cautelar, voy a poner lo positivo, lo negativo y lo interesante. Si yo quiero hablar de la voluntad anticipada, ¿qué me pareció positivo? ¿Qué me parece negativo? ¿Y qué me parece interesante? Si quiero hablar de la sucesión mixta, pues qué es positivo, qué es negativo y qué es interesante. O sea, ustedes van a elegir el tema de los que vimos en estas 2 sesiones que quieran manejar en este cuadro negativo, positivo, interesante. Sí, maestra. ¿Sí? Gracias. Sí, maestra, muy bien. Entonces, bueno, Muy bien, maestra. ahorita Maestra, podemos tomar bibliografía, lo que usted nos dio de su tema, ¿verdad? Lo ponemos a usted de bibliografía. Okay. Pueden poner material de clase y también el Código Civil, porque se fijan, la mayoría de mis temas están basados en el Código Civil, entonces, incluso son los artículos, casi que les transcribo el artículo ahí. Maestra. Mande. ¿Nos comparte sus diapositivas, por favor? Sí, ahorita se las hago llegar, nada más voy a hacer unas modificacioncillas que vi que me equivoqué. Ajá. Y ahorita se los envío a los grupos para que lo puedan tener. Perfecto, maestra, gracias. Ahorita también les habilito lo de la entrega de la sesión 5. Les pido por favor que los compañeros que no pudieron estar presentes o que se tuvieron que desconectar por cuestiones de manera anticipada, les comenten las 2 tareas que quedaron en esta sesión. Sí, maestra. Sí, para todos estar en el entendido. Quien ya hubiera subido tarea de acuerdo a lo que manejó plataforma, no se preocupe, no tengo problema, ¿va? Okay. Gracias. Bueno, entonces si no hay más que decir, los Gracias. dejo, chicos, que tengan un bonito fin de semana. Un favor, nos están pidiendo que quienes falten de hacer la evaluación docente, por favor, nos apoyen con ella. Ya todavía faltan algunos compañeros, entonces si tienen una oportunidad ahorita en 5 minutos la pueden hacer para que nos ayuden para cumplir con ella, ¿sí? Sí, muy bien, maestra. ¿Y la entrega de tareas, maestra? ¿Para cuándo va a quedar? ¿De verdad cuándo? Quedó para el martes, ¿no? Habíamos dicho que se iba a entregar el martes. Bueno, Sí. muy bien. ¿Las 2 tareas para el martes? Sí. Ok. Si ya necesitaran más tiempo, me avisan por los grupos y ya entre todos lo vemos, ¿sí? Okay. Bueno, muy bien, maestra, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, que tengan un excelente fin de semana, síganse cuidando mucho, chicos, y nos vemos el próximo sábado a la misma hora.
Muy bien, maestra. Muchas Perfecto, gracias. 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 Bonito fin. Hasta Gracias. luego. Igual, bye. Buen fin para todos, gracias. Igualmente, adiós a todos. Pase de lista. Ya fue, Joe. Perdón. Maestra, ¿vos pasar lista? Ya pasó. Es que, Ya lo hizo al principio, muchachos. es que yo me conecté tarde. Ya se fue. No agarraba mi compu. Bueno, tuve que descargar la aplicación y quién sabe cuánto hice en mi lab.